Buenas tardes, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sí? Gracias a Dios, bien también. Echándole ganas a todo. Pues vamos a pasar a la palabra, ¿qué les parece? Abra su Biblia, por favor, en Hechos 17. Hechos 17, vamos a leer el versículo del 23 al 25. El día de hoy vamos a tocar una tercera parte del tema del Dios no conocido de la serie Aprendiendo de los Hechos. Vamos a hablar ahora del Dios autosuficiente. El Dios autosuficiente. Para eso vamos a leer Hechos 17, 23 al 25. Y dice así: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran, pues, sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hasta ahí. Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Cierran sus ojos, inclinen su rostro, por favor, en un símbolo de rendición a Dios. Y vamos a pedirle de su gracia. Padre nuestro, una vez más nos acercamos a ti en esta hermosa tarde que nos has regalado, porque tú has dispuesto este tiempo, tú has dispuesto tu presencia, para que podamos recibir el privilegio de poder adorarte, para que podamos escuchar de tu palabra. Ahora nosotros queremos disponernos para escuchar tu voz, queremos disponer nuestros miembros, nuestros sentidos. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos dé esa gracia especial para poder estar atentos. Capta nuestra atención, Señor Jesús, y háblanos directamente al corazón. Cámbianos, transfórmanos, afirma nuestra fe, de manera que podamos hacerle frente a lo que sea, sabiendo que tú ya nos has dado la victoria en Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que cada uno de sus sentidos y sus miembros esté dispuesto para adorarte, y que también las palabras que salgan de mi boca sean gratas delante de ti, que sea todo expresado con misericordia y verdad, y que tú hagas esas maravillas que quieres producir en tu iglesia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, por este lugar en el cual nos reunimos en tu nombre. Glorifícate y que haya fruto en este tiempo y en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. El Dios autosuficiente. ¿Cuántos de nosotros reconocemos nuestra necesidad de Dios? ¿Sí? Hemos hablado acerca de Dios, de quién es Dios y de cómo el apóstol Pablo comienza a enseñarle a estos hombres que ignoraban completamente las Escrituras acerca de cuán diferente es Dios del Dios de los hombres o el Dios del Dios de los ídolos. Y hemos aprendido que Dios va mucho más allá de nuestros pensamientos. No podemos nosotros como hombres encerrar a Dios en nuestro entendimiento. Si hay algo que no entendemos, no tenemos que bajar a Dios a nuestro entendimiento y encerrarlo, sino que nuestro entendimiento debe de estar basado en su palabra, la palabra profética segura, que es la Biblia. Porque es la forma en la que nosotros vamos a guardar nuestro corazón de no caer en el error de hacernos un Dios de hombres o hacer de Dios un ídolo conforme a nuestro propio corazón. En lugar de nosotros buscar ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, podemos caer en hacer un Dios conforme al corazón del hombre, que es totalmente lo contrario. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar nuestro entendimiento y nuestros pensamientos en la palabra de Dios.
¿Qué tanto necesitas a Dios en tu vida? ¿Qué tanto lo necesitas? Podemos decir muchísimo, siempre. Bueno, ahora, ¿qué tanto crees tú que Dios te necesita? Que Dios te necesita a ti en su vida. Como hombres creados o seres creados, somos seres dependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estamos necesitando cosas o estamos necesitando la ayuda de alguien más para poder vivir. Cosas que sin las cuales, si no tenemos, pues simplemente no existiría la vida. Sin la ayuda, simplemente no pudiéramos vivir. El hombre, especialmente los que se dedican a las áreas de lo humanitario, del humanismo, ha agrupado las necesidades humanas que son necesarias para mantener un bienestar en 5 grupos, especialmente un humanista llamado Abraham Maslow. Pero este hombre agrupó las necesidades del hombre en 5 grupos, las cuales van en aumento hasta alcanzar la plenitud o el bienestar total. Él enumeraba el primer grupo como las necesidades fisiológicas, que son las más básicas. Algunas de ellas incluso no tendríamos ni que trabajar para poderlas obtener, como el respirar. Tú te puedes acostar en el sillón de tu casa o en tu cama y no tienes que desempeñar ningún trabajo para poder respirar. Pero más sin en cambio es una necesidad sin la cual pues no pudiéramos vivir. Dentro también de este grupo se encuentra la necesidad de alimento, la necesidad de descanso, la necesidad de la bebida o de tomar agua, cosas sin las cuales no pudiéramos vivir. Son necesarias para mantener la vida. Ahora, después de estas necesidades, o una vez que estas necesidades son cubiertas, el hombre va al siguiente grupo para seguir alcanzando, buscando el bienestar. Y el siguiente grupo de necesidades se conoce como las necesidades de seguridad. Primeramente, la necesidad de seguridad física, hablar de estar íntegros físicamente, sanos, la necesidad de empleo, la necesidad de recursos, de la moralidad, la necesidad familiar, de salud, etcétera. Posteriormente vienen las necesidades de afiliación, es decir, de la amistad, del afecto, la intimidad sexual, etcétera. El cuarto grupo se compone por las necesidades de reconocimiento, el autorreconocimiento, la confianza, la autoestima, el respeto, el éxito, etcétera. Y por último, para alcanzar la cúspide de nuestra felicidad, vienen las necesidades de la autorrealización, los cuales nos hablan de la creatividad, la falta de prejuicios, aceptación de los hechos, la resolución de problemas. Y una vez cubriendo todas estas necesidades, entonces el hombre puede sentirse pleno y feliz. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que humanamente los hombres estamos llenos de necesidades. Siempre estamos necesitando algo. Y se cree que podemos alcanzar la felicidad cuando cada una de estas necesidades son cubiertas. De manera que si nosotros reconocemos que nos hace falta algo, entonces nuestra actitud, nuestro ánimo se viene abajo. Y comenzamos con un desánimo en nuestra vida, con unas ganas de no querer vivir o de simplemente querer alcanzar algo para poder sentirse pleno. Lo que produce que el hombre se esfuerce y trabaje incansablemente por alcanzar todo este tipo de necesidades y sobre todo llegar a la autorrealización, que es lo máximo que puede alcanzar un hombre, la autorrealización o la independencia. Pero, mis hermanos, una pregunta, ¿algún día el hombre podrá llegar a ser independiente? La realidad es que no. El hombre jamás va a poder llegar a ser independiente sin importar cuánto trabaje, cuánto se desgaste, cuánto se mentalice a sí mismo que no necesita nada o que ya lo tiene todo.
el hombre jamás va a poder llegar a ser independiente. Muchos quieren alcanzar la autorrealización como la cúspide de la vida plena del hombre, pero se engañan a sí mismos porque eso no existe. Humanamente hablando, eso no existe. Ahora, como cristianos sabemos que solo algo es necesario para poder ser felices, ¿sí o no? Todos sabemos esto. Todos los que somos cristianos o estamos instruidos en la palabra. Sabemos que solamente se necesita una cosa, algo para ser felices o alcanzar plenitud. ¿Y esto qué es? Bueno, la vida del Señor en nosotros. Es todo lo que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y de nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él, se desprende toda felicidad y todo gozo. Porque dice la Escritura que estamos completos en Él. Y sin Él, no importa la cúspide más alta de autorrealización que podamos llegar a alcanzar, jamás seremos felices. Podemos tener el mundo, pero perder nuestra alma, porque no tenemos al Señor. Esto es porque Dios es el creador de todas las cosas y como creador Dios es el único que puede proveer a través de su presencia lo que el hombre realmente necesita. Y lo que Dios ha determinado que necesitamos es su presencia. Por eso el Señor Jesucristo dijo que tienes que trabajar por buscar su reino y su justicia y todo lo demás será añadido, porque el reino de Dios y su justicia no es otra cosa sino su presencia gobernándote, su presencia dirigiéndote, su presencia llenándote en todos los sentidos. Y después de eso Él mismo se va a encargar de suplirte todo lo que tú realmente necesites. O en otras palabras, necesitamos a Dios en nuestra vida sí o sí. Pero no lo necesitamos de labios, no lo necesitamos superficialmente. El hombre necesita tener una relación íntima y profunda con Dios a fin de sentirse pleno. El hombre necesita a Dios para poder vivir y sin Él simplemente el hombre está muerto y destinado a una muerte eterna. Esa es una realidad que Dios nos quiso revelar a través de su palabra y que se ha anunciado y se ha predicado por todo el mundo, porque en todo el mundo se escucha la necesidad de este Dios vivo y verdadero y de que sin Él simplemente estamos muertos y destinados a una muerte eterna. Ahora, no es así con Dios. Nuestro Dios es autosuficiente, muy diferente a nosotros, muy diferente a los ídolos. Porque uno de los atributos más perfectos de Dios es la autosuficiencia. Y es el atributo que podemos destacar inmediatamente de haber reconocido que Dios es el creador y sustentador de la vida. Dios creó todas las cosas, pero no solamente las creó, como lo vimos la semana pasada, sino que ese Dios que creó todas las cosas es autosuficiente. Esto significa, hermanos, simple y sencillamente que Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Repite conmigo, nada. Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. Él es completamente pleno y suficiente en sí mismo. Todo lo que Dios requiere lo encuentra en sí mismo. Él se autosatisface y Él es Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. De manera que Él no tiene ninguna necesidad. Qué contrario es a nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros tenemos todas las necesidades del mundo que se resumen en Dios. Pero Él no tiene necesidad de nada. Hay una teoría acerca de, o más allá de teoría, pensamientos filosóficos que han surgido a través del tiempo del por qué Dios creó todas las cosas. Acerca de que Dios creó al hombre y lo creó con un propósito, pero que ese propósito estaba basado en una necesidad que Dios tiene. Un pensamiento que busca imputarle a Dios una necesidad
porque lo humanizan demasiado, lo hacen al nivel de los hombres. Y algunas de ellas dicen que Dios necesitaba crear al hombre porque Dios carecía de gloria. No había nadie que le glorificara. Entonces, como no había nadie que le glorificara, entonces creó al hombre para que el hombre le proveyera la gloria que él mismo necesitaba. Y en recompensa a eso, bueno, Dios cuida de los hombres y les provee también lo necesario. De manera que aquel hombre que le da más gloria a Dios es también a Dios, aquel hombre a quien Dios le provee más. Otro pensamiento es que Dios creó al hombre porque Dios necesitaba amor. De manera que creó a los hombres para que lo amen. Porque sí, Dios es amor, pero Él necesitaba que le brindaran amor. Y creó a los hombres, les compartió de ese amor, pero entonces que los hombres lo amaran a Él, porque era una necesidad en el corazón de Dios. Algunos otros dicen que Dios se sentía solo y que por eso creó a los hombres o a la existencia, a los ángeles, para no estar solo en la eternidad. Ahora, todos estos pensamientos contradicen la palabra de Dios, y no solamente eso, contradicen simple y sencillamente el concepto de Dios, porque un Dios que tiene una necesidad no puede ser Dios. Al momento que se le impute a Dios una necesidad, entonces ese ser deja de ser Dios y comienza a ser hombre, o más a la semejanza de hombre. Los que tienen el pensamiento de que Dios necesita al hombre, simplemente no conocen a Dios y creen que Dios es un ídolo semejante a todos los demás. Es un pensamiento que se obtuvo de las distintas culturas, principalmente de los griegos. Fíjense, Dios como creador y Señor de la creación no tiene necesidad de absolutamente nada. Y esto a simple vista parece muy básico de entender. Dios no necesita de nada. Él es Señor y creador de todas las cosas. Y bueno, como Señor y creador, Él no tiene ninguna necesidad. ¿Todos lo entendemos? ¿Sí? Parece básico de entender, pero es muy difícil de llevar a la práctica. Porque aún dentro del ámbito cristiano, es una realidad que se tienen pensamientos como los antiguos griegos. Fíjense, los griegos o los dioses de los griegos eran dioses que estaban demasiado necesitados de los hombres. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos vieron la película de Furia de Titanes? ¿Sí la vieron o no? Bueno, es una película de la mitología griega, en donde ilustra cómo los dioses de los griegos tenían necesidad de que los hombres le dieran la gloria. Por ejemplo, está Zeus. Zeus es el creador de los hombres y su fuerza Zeus la obtiene de los hombres. Hades, pues es el dios de la muerte o del Seol, ¿no? Y su fuerza la obtiene de los muertos. De manera que entre más el hombre adora a Zeus, Zeus es más fuerte. Pero si el hombre deja de adorar a Zeus, Zeus se debilita y Hades se fortalece. Y Poseidón, pues no sé qué le dará la fuerza. Pero en realidad estos dioses están humanizados. Ahora, no solamente eso, estos dioses pueden morir. En su condición de Dios, ellos pueden ser asesinados. Bueno, es una realidad que entre los cristianos hay muchos que hacen de Dios un ídolo. Y sí, podemos confesar que Dios es el creador y Señor de la vida, que no tiene ninguna necesidad, pero en nuestro corazón podemos estar bajando a Dios al nivel de los dioses griegos o de los antiguos griegos, haciendo de Dios un ídolo de hombres. Por ejemplo, muchos piensan que servir a Dios es hacerle un favor. De los servidores que están aquí, ¿cuántos piensan que sirven y le hacen un favor a Dios? El que dijo que sí, al rato hablamos. No le hacemos un favor a Dios al servirle. Él nos hace un favor a nosotros al nosotros poderle servir. Otros piensan que porque ofrendan
o diezman, ya le están haciendo un favor a Dios. Otros piensan que asistir a la iglesia es hacerle también un favor a Dios, o incluso el orar. Y todo esto, mi hermano y mi hermana, evidencia, o con todo esto se evidencia el punto de que le exigen a Dios una respuesta a sus necesidades. Cuando tú le exiges una respuesta a Dios por servirle, por ofrendar o diezmar, por asistir a la iglesia o incluso orar, tú hiciste de Dios un ídolo de hombres y le imputaste una necesidad. Es que ya he orado, pero Dios no me responde. Espérate, pero ¿por qué crees que Dios tiene la necesidad de responderte? Simplemente porque oraste. Él nos hace promesas y las cumple y es fiel. Pero nosotros no podemos exigirle que porque oramos y le pedimos algo en oración, Dios nos tiene que responder porque ya cumplimos con nuestra parte. Lo mismo con el ofrendar o diezmar. Yo no puedo decirle a Dios que porque estoy ofrendando, porque estoy diezmando, entonces Él tiene ahora la responsabilidad o la necesidad de también darme lo que yo quiero. Muchos le exigen a Dios una respuesta a sus necesidades porque ya hicieron este tipo de cosas. Y si Dios no lo hace, entonces, ¿qué creen que hacen? Lo castigan a Dios. Lo castigan, como aquellos que ponen el santo de cabeza. También agarran a Dios y piensan que lo pueden meter en un lío. Lo castigan y ¿qué creen? Ya no vienen a servir. ¿Cuántos servidores aquí quieren castigar a Dios? Ya no vienen a servir. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios no cumplió su petición. Ya no sirven o ya no ofrendan. Ya no voy a dar. ¿Por qué? Porque me hicieron enojar. Ay, mira, Dios está temblando. Ahora sí que le vas a quitar una necesidad. No va a alcanzar Dios a comprarse el carro que quería comprarse. O sea, suena absurdo, ¿no? O ya no asisten a la iglesia. Ya no oran. Y es su forma de castigar a Dios. Porque, miren, cuando el pueblo se fue contra Moisés, Moisés le dijo al pueblo: oye, ¿pero por qué hacen esto contra Dios? Porque les dice: no lo hacen contra mí ni contra Aarón, No lo hacen contra mí, dice Moisés, porque todo esto que hacen lo están haciendo contra Dios directamente, porque el pueblo creía que lo estaban haciendo contra Aarón o contra Moisés. Entonces, cuando hacemos nosotros o cuando tenemos algún comportamiento como esto, de que dejamos de servir, de ofrendar, de asistir a la iglesia o incluso orar, porque nos molestamos por algo que no obtenemos o porque las cosas no fluyen como nosotros quisiéramos que fluyeran, es como si estuviéramos castigando a Dios. Y algunos no lo alcanzamos a dimensionar de esta manera, pero es una realidad, hermanos. Porque cualquier cosa que hacemos en contra de alguien, lo que estamos haciendo es hacerla en contra de Dios, no en contra de los hombres. Porque a veces pensamos que es por causa de los hombres que no tenemos lo que queremos. Pero escúchame bien, es porque Dios no quiere dártelo. Simplemente así. Si Dios quisiera darte algo, Dios ya te lo hubiera dado. Si no tienes lo que quieres, es simplemente porque Dios no te lo quiere dar. Y no te lo quiere dar porque no te hace bien. O simplemente porque Dios está gestando un propósito mucho más grande que lo que tú alcanzas a entender en ese momento. Lo mismo cuando Dios nos quita algo, o cuando Dios permite que perdamos algo, incluso una persona. Muchos pierden un familiar, un ser querido, un hijo, a su madre, a su padre, un hermano, y castigan a Dios no asistiendo a la iglesia. Escúchame bien, Dios no es un ídolo. Dios no es un ídolo, Dios es Dios, Él no tiene necesidad absolutamente de nada. Y es el contraste que Pablo hace, con los griegos, con los atenienses, cuando comienza a enseñar acerca de este Dios vivo y verdadero. Hace una distinción
profunda, una distinción notable y una distinción muy llamativa de los atributos de Dios en comparación a los dioses griegos. Pablo comienza a exponer a Dios de una manera como los griegos jamás hubiesen imaginado que pudiera existir un Dios completo y perfecto. Fíjense, los griegos tenían un Dios para cada cosa: el Dios de la guerra, el Dios del amor, el Dios de los cielos, el Dios del infierno, el Dios de todo. Nosotros tenemos uno solo y es Dios de todo. Y los griegos se asombraron de eso y dijeron: oye, a ver, háblame más de ese Dios, porque es muy diferente a los nuestros. ¿Cómo que es el creador de todas las cosas? ¿Qué no las cosas son eternas? ¿Cómo que es Señor de los cielos y de la tierra? ¿Cómo que Dios no habita en templos? A ver, háblame más de eso. ¿Cómo que Dios no necesita de nosotros? Ahora, en ese tiempo había una crisis de religión, hermanos. En ese tiempo los dioses de los griegos estaban siendo humillados por los mismos hombres. Los filósofos de aquel tiempo lo que hacían es que desarrollaban sátiras, pensamientos, poemas, etcétera, ridiculizando a sus propios dioses porque ya no creían en ellos. Esto producía que el Dios de Israel, el Dios de los judíos o Jesucristo mismo fuera mucho más atractivo. Porque los dioses de los hombres, pues al final entendían que no eran diferentes a cualquiera de nosotros, al punto que también podían morir. De manera que Pablo comienza a hablarles de este Dios con el fundamento de la existencia, es decir, de Dios como el creador de todas las cosas, aquellas cosas que existen sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, que si es creador, entonces, si es creador de todo, entonces también es Señor de todo. Es decir, es el amo del universo, y como amo del universo, entonces el Señor no necesita nada del universo, de nadie, ni de los principados, ni potestades, ni de los planetas. No necesita nada de nadie, porque Él es el que creó todas las cosas. Esto significa que antes de la creación Él era Dios y seguirá siéndolo por siempre y para siempre. O como dicen por ahí, Dios es Dios con nosotros, sin nosotros, o Dios es Dios a pesar de nosotros. Y no tiene absolutamente ninguna necesidad de nada. Un teólogo cristiano expresó lo siguiente: si todos los seres humanos de pronto se volvieran ciegos, el sol seguiría iluminándolos de día y las estrellas de noche, aunque fueran ciegos. Ya que ni el sol ni las estrellas se deben a los millones que se benefician de su luz. De la misma manera, si todos los hombres de la tierra se hicieran ateos, esto no le afectaría a Dios en lo absoluto. Él es como es, independientemente de toda otra cosa. Creer en Él no le añade absolutamente nada a su perfección, y dudar de Él tampoco le quita absolutamente nada a su perfección. Para que no castigues a Dios, mi hermano, con el látigo de tu desprecio. Dios sigue siendo Dios. Jamás debemos de caer en el error de olvidarnos de esta cualidad de la naturaleza de Dios. De modo que lleguemos a pensar que un día, que nuestra vida o cualquier otra cosa le es necesaria a Dios para que Dios siga siendo Dios, para que se sienta pleno, de manera que perdamos nosotros el sentido de la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre nuestra vida todos los días. ¿Sí sabías que si tú en un día perdiste ese sentido de misericordia y gracia en tu vida, ese día te olvidaste que Dios es Dios? Porque ese día te sentiste independiente y pensaste que no era la misericordia del Señor lo que te sustentaba, no es su gracia lo que te sostenía. Aquel que se olvida de que Dios es autosuficiente no tarda mucho en olvidarse de la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre su vida todos los días.
Pablo expresa que Dios es Señor de todas las cosas. Ahora, como Señor y Dios, dice que Él no habita en templos hechos por manos humanas. Siendo Señor del cielo y de la tierra, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, Dios como un ser autoexistente, Dios como un ser autosuficiente, es imposible, repite conmigo, es imposible que Dios esté confinado a un templo. Dios jamás va a estar confinado a un templo. Fíjense, los griegos y aún cualquier tipo de religioso, de cualquier tipo de pensamiento, incluyendo los cristianos, que hacen de Dios un ídolo o que se hacen de la divinidad un ídolo, tienen la idea de que Dios está en los templos. Cualquier persona que haga de Dios un ídolo, de repente siente en su corazón que Dios está más en la iglesia que en la calle. Es como si todo el cuerpo de Dios estuviera aquí adentro y solamente su dedito chiquito tocara la parte de afuera. Así lo sienten los religiosos, los que hacen de Dios un ídolo. De manera que cuando quieren buscar a Dios, sienten la necesidad de ir a la iglesia o ir al templo, porque de otro modo Dios no los escucharía de la misma forma en la que los escucha en la iglesia. O que por lo menos en la iglesia sí los escucha poquito más. ¿Cuántos creen esto? No levanten su mano. Pero así creen los que hacen de Dios un ídolo, hermanos. Es cierto que Dios se manifiesta aquí, pero se manifiesta en la congregación de los santos. Aquí es donde Dios le gusta estar, en el medio de las alabanzas de su pueblo. Pero en ningún momento eso significa que Dios esté más en la iglesia que en tu casa. Si haces de tu casa un lugar de adoración, Dios se manifiesta también poderosamente en tu casa. Y dice la Escritura que Dios está en todos lados, observando a los buenos y observando también a los malos. Pero muchos sienten la necesidad de venir a la iglesia porque aquí está Dios. Y sí es cierto, pero no solamente aquí, en todos lados. Dios lo llena absolutamente todo. ¿Sí me voy a entender, verdad? Esto, mi hermano, de pensar que en la iglesia Dios me escucha más, en la iglesia si oro ocurren más cosas asombrosas, es un completo error, porque en ese momento en que pensamos que Dios está más en la iglesia que en mi casa o en cualquier otro lugar, en ese momento limitamos completamente a Dios. Y escúchame bien, un Dios limitado es un Dios necesitado. Un Dios que tiene límites es un Dios que necesita algo para seguir siendo Dios. No obstante, en nuestros días, Dios no solamente habita en el mundo, sino que habita en nuestro corazón. Y cuando dice la Escritura que Dios habita en nosotros, no está hablando de una fracción de Dios, sino hablando de la plenitud de Dios. Dios en su totalidad, el Espíritu Santo en su totalidad habita en ti, si tú has creído en Jesucristo y le has entregado tu vida. De manera que sin importar dónde estés tú o donde te encuentres, ahí está la presencia de Dios en su máximo esplendor. ¿Por qué no la vemos a veces? Porque contristamos al Espíritu, lo apagamos. De manera que el Espíritu no se manifiesta, no obra, no nos fortalece, no nos da gozo, no nos ayuda en nuestras necesidades, porque lo apagamos con nuestra conducta, con nuestra falta de fe. Si limitamos a Dios a un templo, entonces ese Dios es un ídolo, no es el Dios vivo y verdadero, porque Dios no necesita de un templo para manifestarse. Fíjense, los judíos cayeron en esta condición porque los judíos se jactaban del templo. Y antes del templo se jactaban del arca. De manera que hicieron de la presencia de Dios un ídolo. Y es lo que podemos hacer nosotros. De la presencia de Dios un ídolo. Ellos hicieron
de la presencia del Señor un ídolo en el arca del pacto, de manera que comenzaban a confiar más en el arca del pacto que en Dios mismo, y adoraban el arca del pacto, pero no a Dios. Adoraban el templo, pero no a Dios, porque lo habían hecho cueva de ladrones. Y es lo mismo que nos puede suceder a nosotros. Cuando nosotros comenzamos a adorar las cosas, las herramientas, los recursos que Dios nos ha dado, y los comenzamos a adorar, a confiar más en ellos que en Dios mismo. Adoramos la iglesia. Adoramos incluso a los pastores. Adoramos a las personas. Adoramos incluso los recursos que Dios nos ha dado. Adoramos la Biblia. Adoramos la oración, pero no al Dios que nos dio todos estos recursos. Hay personas que dependen de la oración para sentirse bien en su corazón. Es como si yo les dijera: si no oran por mí, me siento caído. Yo voy a depender de su oración para yo sentirme bien. Si oran por mí, gracias. Y el Señor usa la oración para fortalecerme, y eso nos une como iglesia. Y Dios te bendice. Ora por mí. Pero si no oras, yo tengo a Dios, hermano. Es como el Señor Jesucristo expresó: me van a dejar solo, pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero muchos dependen de la oración para sentirse bien. De manera que todo el tiempo están ahí: oren por mí, y oren por mí, y oren por mí. Mejor tú ora y llévaselo a Dios. Ahora, no estoy descalificando la oración, sí me voy a entender, ¿verdad? O sea, la oración es un recurso que Dios nos dio, pero no es Dios. Igual la palabra. La palabra es un recurso que Dios dio para conocer la revelación de Dios. Pero muchos adoran más la letra. Por eso Pablo dijo: la letra mata, pero el amor edifica. La letra envanece, pero el amor edifica. Porque muchos adoran la letra y se quedan sin Dios. Por eso no edifican a nadie. Así le pasó al pueblo de Israel. Comenzó a adorar el arca, pero no a Dios. Dios les puso una serpiente para que sean sanos y la adoraron hasta el tiempo de los reyes. Tuvo que ser destruida porque habían hecho de ese recurso que Dios les había dado, donde se manifestó su presencia, un ídolo. Y no tenemos que hacernos ídolos, no tenemos que hacer de la presencia del Señor un amuleto en nuestras vidas, hermanos. En Juan 4, abre tu Biblia en Juan 4, capítulo 4, versículo 20, perdón. Allí en Juan 4, el Señor mantiene una conversación con una mujer samaritana. Una mujer que era religiosa, ciertamente conocía al Dios de Israel, pero había sido mezclado con los asirios. Esa raza de los israelitas se había mezclado con los asirios, y entonces habían salido los samaritanos, los cuales en cierto punto también eran idólatras, pero bueno, conocían al Dios de Israel. Y esta mujer tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, y el Señor comienza a revelarle lo que hay en su corazón, su necesidad de Dios, de manera que le descubre su vida, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido. Y esta mujer le dice: Señor, me parece que eres profeta. Y comienza a involucrarse en un ámbito religioso. Y le dice en el versículo 20 del capítulo 4: nuestros padres, dice, adoraron en este monte. Ya está hablando de un tema religioso. Ya no era de su vida personal, ya no era de lo que ella necesitaba, sino ella comienza a introducirse al tema religioso, ¿no? De su relación con Dios. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Hablando o queriéndole decir al Señor: nosotros fuimos primero que ustedes, porque este monte fue donde se manifestó la presencia del Señor al principio. ¿Qué estaba pasando? Que la mujer samaritana estaba adorando el monte. O sea, ella creía que ahí estaba la presencia del Señor y en ningún otro lugar. Lo mismo que los judíos en Jerusalén.
que ahí estaba y en ningún otro lugar. La respuesta del Señor fue sorprendente porque le responde: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque Dios no quiere personas que le adoren como a un ídolo. Dios no quiere personas que le adoren o lugareños que escojan lugares de adoración. No, dice la Escritura que Dios quiere que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y esto qué significa? Que le adoren desde lo más profundo de su ser, con toda su vida, y en todo tiempo y en todo lugar. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad, los que le adoran como el Señor quiere que le adoren, los que lo tratan como a Dios, los que no hacen de Dios un ídolo, los que le adoran en verdad. Dios no habita, hermanos, en templos hechos por manos humanas, porque el día en el que nosotros metamos a Dios a un templo y no lo saquemos de ahí, nuestro Dios ha dejado de ser Dios, es simple y sencillamente un ídolo de hombres. Y es ahí también cuando tenemos que entender, y yo se los he dicho anteriormente, que el Espíritu Santo no es exclusivo de la iglesia, hermanos. Porque a veces pensamos que el Espíritu Santo nos firmó un contrato de exclusividad a nosotros. Es nuestro, el Espíritu Santo es nuestro y de nadie más. Pero escúchame bien, el Espíritu Santo es el que da vida y aliento y todas las cosas a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Y nosotros somos para Él, no Él para nosotros. De manera que yo no puedo limitar al Espíritu Santo en donde actúa y en donde no actúa. Queremos que actúe dentro de la iglesia, pero nos rehusamos a que actúe en aquel asesino, violador, en aquel ladrón, y le queremos limitar a Dios su obra en el mundo, cuando realmente lo que Dios está haciendo es obrando en el mundo. Dios actúa en todo lugar. ¿Y qué si Dios quiere hacer milagros en la competencia que está aquí a la vuelta, en la de todos los santos? Y si Dios, no era Dios, era el diablo. ¿Y quién te dice que era el diablo? ¿O por qué aseguras que era el diablo? Mira, hermano, Dios hace lo que quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. Él obra de maneras gloriosas en donde Él quiere y con un propósito que jamás vamos a alcanzar a entender quizá. Estás como aquellos que querían adivinar el pensamiento de Jesús, queriendo eliminar toda una aldea con fuego. Y Jesús les revela su corazón y les dice: oye, ¿quién les dijo que esa es mi voluntad? Que al que no me reciba lo mato. ¿Quién les dijo que yo actúo así? Ustedes no saben de qué espíritu son. Y los reprendió duramente. Pero a veces nosotros agarramos a Dios y lo metemos en una habitación. Y a veces esa habitación es esta: tu mente. Si no lo entiendes, no lo juzgues. Ve a la Escritura. Si la Escritura es clara, entonces tú puedes lanzar un justo juicio. Pero si la Escritura no es clara y tú no conoces intenciones, no juzgues, déjaselo a Dios. Él sabe lo que hace, lo que permite. No seas como los amigos de Job, que juzgaron intenciones, no sabían ni lo que estaba pasando. Al final Job tuvo que pedir por ellos para que el Señor los limpiara. Por religiosos, por haber hecho de Dios un ídolo. No hagamos de Dios un ídolo, hermanos. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Es decir, Dios no está limitado a nuestro entendimiento. Estaba una vez, un pastor me comentaba que cuando era el tiempo del sensacionalismo, de todo eso, de que polvos de oros y todo eso, ¿no? Y este pastor dice que era muy incrédulo en cuanto a esas cosas. Dice, yo no creía. Y realmente no es algo como una forma en la que Dios se manifieste. Pero Dios le enseñó una poderosa lección a este pastor. Porque dice que iban pasando por un lugar, él y su esposa, y que había un lugar donde estaban las personas: está lloviendo polvo de oro, está lloviendo no sé qué. Y este pastor dijo: esto es pura charlatanería, Dios jamás va a actuar así, que dijo: jamás, ese es el diablo, no es Dios. Y que al final entraron y los aretes de su esposa se hicieron de oro. Y dice: ¿se hicieron de oro? Yo los vi después y se hicieron de oro. Y
dice, Dios me enseñó, hey, dice, yo no soy un ídolo. No quieras que actúe como tú crees que yo actúo. Y a veces pasa eso, hermano, metemos a Dios en la habitación de nuestro entendimiento y no concebimos un actuar de Dios fuera de nuestro razonamiento. Sí, están los que se vomitan y todo eso, ¿verdad? Y dice, oye, ¿cómo no es Dios? Bueno, es que el contexto en el que ellos lo hacen es pura manipulación. Y un contexto que tienes que analizar, el actuar de Dios a través de su palabra. Hay muchas cosas, pero no podemos limitar a Dios a lo que nosotros creemos que debe de ser Dios, porque entonces ya lo estamos haciendo un ídolo de hombres, un ídolo como nosotros. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dice, tampoco es honrado por manos de hombres como si necesitara algo. El Señor, siendo Dios, mis hermanos, no necesita de ninguna persona algo. Dios no necesita que nadie le dé nada, porque todo lo que Él requiere lo tiene en sí mismo. Esta palabra honrado significa servido, pero servido como ayudándole en una necesidad. Eso es lo que significa. No es servido o no es ayudado por manos humanas. ¿Por qué? Porque los ídolos dependen de los hombres, pero nuestro Dios es Dios verdadero y nada hay que tengamos nosotros como hombres o como creación que podamos ofrecerle a Dios para que Él sea más Dios. Dios evidenció esta condición cuando comparó a los ídolos o los ídolos de los hombres con sí mismo a través del profeta Jeremías. Abre tu Biblia en Jeremías 10:3. Cuando tú creas que Dios tiene necesidad de ti, has dejado al Dios verdadero, al Dios vivo y verdadero. Dice Jeremías 10:3-6. Jeremías 10:3 dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, de las naciones pues idólatras. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. Y luego dice Dios, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No pueden ni hacer mal, ni tampoco pueden hacerle bien a nadie. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Por eso cuando te hablen, porque hay iglesias, ¿no?, donde de repente el pastor o los líderes religiosos, llámese como se llame, dicen, no, es que si te vas de aquí Dios te va a castigar y te va a ir mal. No tengas miedo de su Dios. Es un ídolo, no te puede hacer ni bien y te puede hacer mal. Porque ese no es el Dios de la palabra. No, que si haces esto, Dios te va a castigar y te va. O sea, no tengas miedo de ellos. Muchos se atemorizan, y esto es muy común en la católica, ¿verdad? Que piensan que por agarrar la Virgen y tirarla y quebrarla, ay, ya me va a castigar. Y no tengas miedo, dice el Señor. Tienen pies, pero no andan, tienen que ser llevados. Fíjense, esto, ¿hace cuántos miles de años se escribió? Hace casi 2500 años. Y es el mismo común denominador del día de hoy. Seguimos haciendo ídolos que tenemos que cargar y llevar de un lado a otro. En Isaías 44, del versículo 9 en adelante, abre tu Biblia también ahí. Isaías 44.
El título de esa sección o de ese fragmento de la Escritura, bueno, lo menciona como la locura de la idolatría. No sé si su Biblia lo menciona así, pero en algunos dice la locura o en otros dice la insensatez de la idolatría. Fíjense lo que dice ahí, le voy a dar lectura rápidamente. Dice del versículo 9, vamos a leer hasta el versículo 20 y pongan mucha atención. Los formadores de imágenes, dice, de los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Dice, ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen para nada que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra. Me voy a acercar a Biblia porque ya no veo, hermanos. Dice, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa, corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le roga diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de eso quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Al final, mis hermanos, es una locura pensar que Dios es como nosotros. Es una locura que nosotros podemos controlar a Dios. Es una locura que nosotros podemos manipular cómo actúa Dios. Dios no es como ningún otro ídolo. Dios no tiene necesidades como los hombres. El pueblo de Israel pensó que porque Dios le pedía que le ofrecieran sacrificios, entonces Dios necesitaba los sacrificios. E hizo de los sacrificios un favor a Dios. Y Dios les dijo a través del salmista Asaf, en el Salmo 50:12, Él les dijo, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Pero el pueblo de Israel pensaba que sus sacrificios alimentaban a Dios, cuando la realidad era para el perdón de sus pecados. Dios les proveyó un recurso por medio del cual ellos podían acercarse a Dios. Y ellos hicieron de ese recurso un instrumento para imputarle a Dios una necesidad de hombres. Dios no es un ídolo, hermanos. No habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas. En 1 Reyes 8:27, Salomón, cuando declaró acerca de la construcción del templo, del primer templo,
el cual fue derribado y hasta las cenizas por los caldeos, en el capítulo 8, versículo 27 del primer libro de Reyes, Salomón expresa: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice: he aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Al final Salomón entendía que el templo era simplemente un símbolo y no tenía que hacer del templo un ídolo como para meter a Dios y que Dios no pudiera salir de ahí. En Isaías 66:1 dice la Escritura: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y tú puedes leer el capítulo 40 de Isaías, en donde se nos habla de la inmensidad de Dios, para que te des cuenta de cuál es el Dios al cual adoramos, mi hermanos. Tan solo en el versículo 18 dice: ¿a qué pues me hará semejante? ¿O a qué haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondrán? El artífice, dice versículo 19 de Isaías 40, prepara la imagen de talla, el platero le extiende oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero Dios no es semejante a ninguna de estas cosas. ¿A qué podemos hacer semejante a Dios? Cuando la Escritura claramente nos dice que Dios, o la inmensidad de Dios, está mucho más por encima de nuestro entendimiento. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas al hombre. Mis hermanos, la creación es la que necesita de Dios, pero Él no necesita absolutamente nada de su creación. Y todo lo que Dios ha dispuesto para los hombres es con el fin de hacerles bien. Nosotros tenemos que entender eso. A veces tornamos estas cosas de bien que Dios nos da como un favor en su contra. De manera que nosotros nos limitamos mucho en cuanto a nuestra entrega a Dios. Y limitamos nuestro dar a Dios, nuestra vida misma, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, lo limitamos, olvidándonos de todas las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Dios no necesita nada de su creación. Y como lo dijo aquel hombre, si todos se volvieran ateos, Dios seguiría siendo a Dios. Nuestra fe en Él no le añade absolutamente ningún poder a Dios. Y nuestra duda no hace de Dios un Dios más débil. Al contrario, nuestra duda aumenta su misericordia. Nuestra duda, nuestra rebeldía aumenta su gloria. Porque Dios se glorifica en los rebeldes y se glorifica en los obedientes, porque en ambos el Señor muestra misericordia y bondad. En ambos el Señor muestra justicia, en ambos el Señor muestra amor, y sea por bien o sea por mal, el nombre de Dios siempre es glorificado en toda su creación. No debemos de pensar que nosotros podemos hacer algo por Él o para Él. Él todo lo hace por nosotros, por amor, por su amor eterno e inagotable. Porque nosotros necesitamos de Él. Y eso es lo que mueve a Dios a suplirnos, a proveernos, a sostenernos, a ayudarnos en cada una de las necesidades. Hubo un punto en el que Job se quejó contra Dios a causa de todo lo que le estaba sucediendo, porque él se estimaba que no merecía lo que le estaba pasando y cuestionó a Dios diciéndole: no me estás pagando conforme a la vida que yo he tenido, porque yo he sido recto e íntegro en mi vida. Y Job hubo un punto en el que estaba tratando de bajar a Dios al pensamiento suyo. Estaba a punto de hacerse de Dios un ídolo. Pero se levantó un joven entre los viejos, un joven sabio que conocía a Dios llamado Eliú, y comenzó a reprender a Job y a aterrizar sus pensamientos a la magnitud de lo que verdaderamente es Dios, a la magnificencia de Dios. Y en Job 35:6
Eliú le dice a Job, le dice, a ver Job, si pecares o si tú pecas, ¿qué habrás logrado en contra de Dios? ¿Qué habrás logrado contra Él? A ver, el pecado ¿daña a Dios o nos daña a nosotros mismos? Porque Dios sigue siendo Dios, obviamente ofende su santidad, pero Dios no le quita nada. Dice Job, dice Eliú, si pecares, ¿qué habrás logrado contra Él? Dice, y si tus rebeliones se multiplican, ¿le moverás un pelo? Dice, ¿qué le harás tú? No dice, le moverás un pelo, pero es lo mismo. Si tú te rebelas contra Dios, ¿acaso le vas a mover un cabello a Dios? ¿No es hacer lo que hizo Pablo, darte de patadas contra un aguijón? Es eso, mi hermano, cavar tu propia tumba. Alguien que se rebela contra Dios no hace otra cosa sino firmar su carta de muerte, porque a Dios no le hace absolutamente nada. Versículo 7: si fueres justo, ¿qué le darás a Él? ¿O en qué se beneficia a Dios si tú eres justo? Pues en nada. Dios es Dios. ¿O qué recibirá de tu mano si fueres íntegro? Nada. La integridad es para tu propio beneficio. Tu justicia es para tu propio beneficio, no para el de Dios. Versículo 8: al hombre como tú, le dice, lo dañará su propia impiedad. Es decir, si es impío, el único que se hace daño es él mismo. Y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Al final, y si eres justo, solamente te beneficias tú y los tuyos. Pero a Dios no le haces nada. No debemos de pensar que nuestro comportamiento puede afectar las emociones de Dios. Ahí entra también el pensamiento cuando dicen, es que yo hice esto, a Dios te va a castigar. A ver, ¿pero por qué dices que Dios te va a castigar? ¿Y si Dios quiere tener misericordia? ¿Y si tiene misericordia vas a actuar como Jonás? Ya sabía que eras un Dios misericordioso, que los ibas a perdonar a todos. Dios hace lo que quiere con quien quiere. Y si tuvo misericordia de Nínive, porque todos eran creaciones de sus manos, y Jonás se preocupaba por una calabacera. Dice Dios que ni tú hiciste crecer, ni tú trabajaste en ella. ¿Cómo yo no iba a tener compasión de un pueblo que no sabe distinguir entre su izquierda y su derecha? O sea, mostrándole la magnitud de su corazón, que está muy por encima del pensamiento de los hombres, hermanos. A Dios no lo podemos comparar con absolutamente nada. Y tenemos que pensar 2 veces antes de poner palabras en la boca de Dios. Es que Dios te va a hacer así, Dios te va, y a Dios no le agrada esto, y Dios te va a castigar, y estás ofendiendo a Dios. Bueno, si está escrito con toda base fundamental, pues dilo, pero si no, ¿por qué lo dices? Es como cuando la bofetearon al Señor Jesucristo. Llegan y le ponen un cachetadón. Y le dice el Señor, oye, espérate, si estoy mal, dime en qué estoy mal, y si no, ¿por qué me pegas? No le supieron decir en qué estaba mal, pero la abofetaron en el nombre de Dios, porque dijeron que era una blasfemia lo que estaba diciendo. Eran sus propios dioses ellos. El Señor, mis hermanos, no es un ídolo, y todo lo que el Señor hace es por amor a nosotros. No gana absolutamente nada el Señor con nuestras vidas, ni tampoco pierde con nuestra rebeldía. El Señor es autosuficiente, y nosotros, si vemos a ese Dios que aún siendo autosuficiente y sin necesitar nada de ti y de mí, nos sigue sustentando y nos sigue sosteniendo, hermanos, entonces adórale. Adórale, porque ese Dios te ama. Si fuera un ídolo ya te hubiera fulminado. Si fuera un ídolo ya te hubiera acabado completamente, te hubiera
te hubiera dejado a la deriva, pero no es ese nuestro Dios. Nuestro Dios nos ama y aún sin ganar nada, estuvo dispuesto a hacerse pobre, aún siendo rico, para que nosotros a través de su pobreza fuésemos enriquecidos. Y eso, mi hermano y mi hermana, es digno de adorarse como a Dios. Amén. Pónganse de pie. Saquemos a Dios de la religión de hombres. Dios no es un ídolo, hermanos. Él no habita en templos hechos por manos humanas, no habita en el cuarto de tu entendimiento. No hay nada que podamos hacer para servir a Dios de manera que beneficiemos a Él. Porque aún nuestro servicio a Él es para beneficio personal. Y la bendición la encontramos nosotros. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué necesidad tiene Dios de soportar una creación rebelde? ¿Qué necesidad tiene Dios de soportar nuestros desplantes, nuestros egoísmos, nuestras envidias, nuestra falta de respeto hacia Él? ¿Qué necesidad tiene Dios de soportar nuestra avaricia o nuestra inmoralidad? Dios no tiene ninguna necesidad. No lo hace porque al final vaya a obtener algún beneficio tuyo. Él lo hace por amor. Él sustenta la creación por amor, porque te ama, porque quiere darte una vida eterna a su lado. No abuses de su amor, o no pretendas abusar de ese amor, de esa misericordia, porque el único que te perjudica eres tú. Si eres rebelde, a Dios no le mueves un cabello, pero si eres justo, te beneficiará a ti y a los tuyos. Dios, mis hermanos, no es un ídolo. Él es autosuficiente y no necesita nada de nadie más, sino en cambio nos ama. Cierra tus ojos. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias, Padre eterno. El saber que tú eres Dios, que no necesitas nada de nadie, pero aún así nos soportas. Aún así nos sustentas, nos perdonas, nos renuevas, nos restauras. Aún así eres paciente para con nosotros. Eso me habla de tu amor, de tu eterno amor. Los hombres no se mueven muchas veces si no es con un beneficio. Los hombres no aguantan si no hay un beneficio personal. No hay paciencia, no hay amor, no hay generosidad, si no hay un beneficio personal. Y semejantes a ellos son sus dioses. Pero tú eres diferente, amado Dios. Tu amor es incondicional y lo has derramado sobre toda tu creación, merezcan o no merezcan ese amor. Porque la realidad es que sin ese amor todos estamos completamente perdidos. Sin ese amor tú no darías nada a los hombres, sino condenación. Pero tú eres un Dios de amor. Por ese amor das vida, das aliento y das todas las cosas. Señor, ayúdanos a no tratarte como a un ídolo, a no pensar que tu actuar está limitado a mi mente, porque conocemos muy poco de lo que realmente tú eres, como para determinar cómo tú actúas. Pero sí podemos decir
y declarar lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no pensar que nuestras acciones, nuestro servicio, nuestra generosidad quizá para la iglesia, para con otros, a no pensar que incluso el asistir a este lugar a adorarte, a escuchar tu palabra es un beneficio para ti, porque tú has dispuesto este lugar para que sea un lugar de adoración a tu nombre, pero no porque lo necesites, sino porque nosotros necesitamos adorarte. Es una necesidad interna en nuestro corazón poder adorarte, reconocerte, aprender de ti. Perdónanos si te hemos tratado como un ídolo, exigiéndote una respuesta o castigándote a través de nuestros desprecios a nuestros hermanos, a la iglesia, dejando de orar, dejando de leer la palabra, escudriñar tus escrituras. Perdónanos si hemos hecho eso simplemente porque no hemos recibido lo que queremos, porque tú no eres un ídolo como para que te llevemos pan y entonces tú nos hagas un favor. Tú no eres un ídolo para que te pongamos un vaso con agua o te ofrezcamos joyas y entonces podamos obtener de ti un beneficio. Esos son nombres y no Dios. Semejantes son todos los que los adoran, pero nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero, y nosotros, amado Dios, queremos andar en tus caminos, tener temor de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu paciencia, tu misericordia y bondad. Yo sé que no puedo ofrecerte nada que pueda añadirte, Señor, pero aquí está mi vida. Quiero servirte. Quiero adorarte porque eres mi Dios. No tengo cómo pagar, no tengo cómo agradecer, pero úsame, Señor, como yo pueda. Lo que puedo ofrecerte, aquí está, Señor. Mis miembros, mis sentidos, mi corazón, mi mente, mi alma, mi dolor, mi gozo. Lo que te sirva, Señor, aquí está delante de ti. Porque sé que lo que tú hagas en mi vida o a través de mi vida siempre añadirá mayor propósito y valor a mi existencia. Aquí estoy, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, Dios de verdad, único y perfecto. Recibe toda la gloria de tu pueblo en este lugar, porque te reconocemos, Señor, que como tú no hay otro. Tú eres Dios y fuera de ti no hay Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, estamos despedidos. El Señor les bendiga, que el Señor los guarde y nos vemos la próxima reunión. Muchas gracias a todos.